Bienvenidos este domingo 5 de febrero del año 2023 a otra transmisión del culto dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Para comenzar, escuchemos el llamado a la adoración que encontramos en el Salmo número 47, versículos 5 y 6. Dios el Señor ha ascendido entre gritos de alegría y toques de trompeta. Canten salmos a Dios. Cántenle salmos. Cántenle salmos a nuestro Rey. Entonemos a nuestro Rey los siguientes cantos antes de escuchar la predicación titulada Dime con quién andas. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos.
alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Y mi alma gozará cerca de ti. Estamos en una serie de predicaciones que hemos titulado Descendiente de Rey, estudiando a los reyes de Judá, sus aciertos, sus fallas y cómo estos apuntan a Cristo, el Rey eterno. La predicación el día de hoy se titula Dime con quién andas, y la lectura, que es el momento más importante en este tiempo, la encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 1 al 17. Pon mucha atención a lo que dice la palabra de Dios. Josafat se hizo muy rico y famoso, y como había emparentado con Acab, después de algún tiempo fue a visitarlo en Samaria. Allí Acab mató muchas ovejas y vacas para Josafat y sus acompañantes, y lo animó a marchar contra Ramot de Galaad. Acab, rey de Israel, le preguntó a Josafat, rey de Judá, ¿irías conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Josafat le respondió, estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo. Iremos contigo a la guerra, pero antes que nada consultemos al Señor, añadió. Así que el rey de Israel reunió a los 400 profetas y les preguntó, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no? Vaya, su majestad, contestaron ellos, porque Dios la entregará en sus manos. Pero Josafat inquirió, ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? El rey de Israel le respondió, todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal, porque nunca me profetiza nada bueno. Solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías, hijo de Imla. No digas eso, replicó Josafat. Entonces el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le ordenó, traigan de inmediato a Micaías, hijo de Imla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales y sentados en sus respectivos tronos, estaban en la plaza a la entrada de Samaria, con todos los que profetizaban en su presencia. Sedequías, hijo de Kenaana, que se había hecho unos cuernos de hierro, anunció, así dice el Señor, con estos cuernos atacarás a los sirios hasta aniquilarlos. Y los demás profetas vaticinaban lo mismo. Ataque su majestad a Ramot de Galaad y vencerá, porque el Señor la entregará en sus manos. Ahora bien, el mensajero que había ido llamar a Micaías le advirtió, mira, los demás profetas a una voz predicen el éxito del rey. Habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con el de ellos. Pero Micaías repuso, tan cierto como que el Señor vive, te juro que yo le anunciaré al rey lo que Dios me diga. Cuando compareció ante el rey, éste le preguntó, Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no? Ataquen y vencerán, contestó él, porque les será entregada. El rey le reclamó, ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Ante esto Micaías concedió, vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. El rey de Israel le dijo a Josafat, ¿no te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastres? Oremos. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu santa y divina palabra,
Una vez más ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Los dichos son frases inteligentes que nos permiten reflexionar sobre nuestra propia vida. Probablemente conozcas algunos de estos dichos y si puedes, te animo a que puedas concluirlos conmigo. El primero de ellos dice: dime con quién andas y te diré quién eres. El segundo es similar: el que con lobos anda, a aullar se enseña. ¿Conoces algún otro dicho similar? Estas frases o estos dichos nos invitan a reflexionar respecto a nuestras amistades y la manera en que las personas somos capaces de influenciar a otros. Hasta el momento, durante los domingos de enero, reflexionábamos en los siguientes reyes de Judá. Hablamos de Roboam, de Abías, de Asa, y hoy veremos la historia del rey Josafat. El reinado del rey Josafat de Judá es descrito en los capítulos 17 al 20 de este libro, segundo libro de Crónicas. Su historia puede ser resumida en 3 momentos según la narración. En el capítulo 17 se menciona su ascenso y el comienzo de su reinado, enfatizando que había seguido los caminos del Señor. Su reino fue un reino muy próspero, acumulando riquezas, y logró reunir a un ejército poderoso. En otro momento de su historia, capítulo 19 y 20, menciona la administración de su reino. Nombró a varios jueces para impartir justicia y declarar derecho al pueblo. Terminan estos capítulos con la intervención de Dios en la guerra, no sin antes mostrarnos una hermosa oración de Josafat y cómo todo el pueblo adoraba al Señor. El Señor los libra de la guerra en contra de Moab y Amón, mientras que el ejército de Judá termina este pasaje entonando cantos alegres al Señor. Entre estas 2 momentos o secciones de la historia encontramos el capítulo 18 que leíamos al principio. En el pasaje nos muestra una debilidad del rey Josafat, pues para mantener su amistad no escuchó el mensaje de Dios. Para este rey sería aplicable el dicho: dime con quién andas. Reflexionemos juntos en el pasaje para aprender a elegir buenas amistades. ¿Y tú tienes buenos amigos? Pues, haciendo uso de los dichos, hay uno que dice que los buenos amigos se cuentan con los dedos de la mano. Una buena amistad siempre impulsará tu bienestar. La situación para Josafat era algo complicada, pues él se había casado con la hija del rey de Israel, que en ese tiempo era Acab. La capital del reino de Israel en el norte era Samaria. Y en una de sus visitas, Acab le hace una propuesta a Josafat. ¿Quién es Acab? El primer libro de Reyes a detalle nos muestra que este Acab fue uno de los peores reyes de Israel. Un hombre idólatra, necio, egoísta. Su esposa fue una mujer despiadada e impía,
Fue aquella mujer que había mandado a matar a los profetas del Señor. Este fue en el tiempo del ministerio de Elías, un hombre que confrontó a Acab, pero éste continuó en sus caprichos y rechazo a Dios. Al parecer, además de la relación familiar que había entre Josafat y Acab, también Josafat le tenía algo de estima a su suegro, a Acab, quien le hace una propuesta peligrosa, la cual leemos en el versículo número 3. Acab, rey de Israel, le preguntó a Josafat, rey de Judá: ¿irías conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Josafat le respondió: estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo. Iremos contigo a la guerra. Si conoces mejor la versión de la Biblia Reina Valera 1960, a mi parecer hace una mejor traducción de este texto. En ese texto, una vez que Acab le pregunta a Josafat que si iría a pelear con él contra Ramot de Galaad, Josafat le responde: yo soy como tú y mi pueblo es como tu pueblo. Esta fue una respuesta espontánea, pero con poca inteligencia. Notemos que Josafat dice que él es igual a Acab y que Israel y Judá eran iguales, no había diferencia entre ellos. Si conoces esta parte de la historia del pueblo hebreo, puedes preguntarte, ¿verdaderamente en este momento Israel y Judá eran iguales? Por supuesto que no. Había diferencias y muy marcadas, sobre todo en lo espiritual. Josafat aparentó con esa respuesta estar en la misma frecuencia para mantener la relación. Otro buen dicho nos diría: no hay que mentir para convivir. Josafat en ese momento se puso en la misma frecuencia que Acab. Sin embargo, el texto sigue avanzando y nos muestra que una buena amistad siempre impulsa a escuchar la voz de Dios. En Josafat podemos distinguir algo de fe, pues su preocupación ante la propuesta que le hacía Acab, una propuesta riesgosa, una propuesta peligrosa, ir a la guerra. Josafat se da cuenta que tienen una necesidad, y esa necesidad es buscar el sabio consejo divino. Es por ello que, dirigiéndose a Acab, expresa lo siguiente, versículo 4 al 7. Pero antes que nada, dice Josafat, consultemos al Señor. Añadió: así que el rey de Israel reunió a los 400 profetas y les preguntó: ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no? Vaya, su majestad, contestaron ellos, porque Dios la entregará en sus manos. Pero Josafat inquirió: ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? El rey de Israel le respondió: todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal, porque nunca me profetiza nada bueno, solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías, hijo de Imla. No digas eso, replicó Josafat. Los siguientes versículos narran que Acab envió a uno de sus mensajeros para traer a Micaías, y estos, al encontrar al profeta, le dijeron que todos los profetas, los 400 profetas de Acab, estaban augurando victoria en la guerra. Le pidieron que él dijera lo mismo. Como buen profeta del Señor,
Micaías respondió que el mensaje que Dios le diera, ese mismo declararía al rey. Qué distinta la actitud de Acab. Los 400 profetas que había reunido vaticinaban, auguraban la victoria en la guerra. Y eso era precisamente lo que quería escuchar Acab. Él había ordenado, manipulado a sus profetas que solamente servían de títeres o de adorno. Es por ello que Josafat reitera la pregunta: ¿todavía hay algún profeta de Dios aquí? El escenario era todo un espectáculo grande, pues un pseudo profeta llamado Sedequías, hijo de Kenaná, había hecho unos cuernos de hierro y, como era la costumbre entre los profetas, los utilizó como una imagen y expresaba con sus palabras: con estos cuernos, oh rey, acornearás a tus enemigos en la guerra. Y los demás profetas decían lo mismo. Acab sabía que aún había un verdadero profeta de parte del Señor. Se trataba de Micaías, hijo de Imlá, pero este le caía mal. ¿Por qué crees que Micaías le caía mal? ¿Acaso era más guapo, vestía mejor, tenía más fama? ¿O porque este profeta le decía sus verdades? Micaías siempre profetizaba en contra de Acab, y hasta cierto punto podemos entenderlo, pues probablemente tú y yo reaccionamos de una forma no muy positiva cuando alguien siempre está en contra de nuestras decisiones o de lo que nosotros hacemos, de lo que decimos. Hasta cierto punto nos llega a caer mal una persona así. El problema que tenía acá y que nosotros podemos llegar a tener es cuando esa persona que está en contra de nuestra opinión tiene la razón. Tal fue el caso de Acab y de este profeta Micaías. El texto nos da un indicio, una idea de cuál era la manera en que el rey Acab y Micaías el profeta se trataban. Pues cuando estuvo Micaías frente a Acab, en un tono sarcástico, responde a la pregunta de Acab. Acab le dice: ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad? Micaías sarcásticamente responde: ataquen y vencerán. Esto lo puedes leer en la parte final del versículo 14. Acab inmediatamente le refirió que dijera la verdad. Y entonces Micaías, con valentía, expone el mensaje de Dios. Algo que puedes leer del versículo 18 al 27, donde te encontrarás en estos versículos que Micaías claramente le declara la derrota en la guerra y que esta derrota había sido decretada para Israel. Que esto no era oculto, que no era ajeno a la voluntad de Dios. Algo que molestó tanto a Acab que en recompensa tomó y apresó a Micaías y lo envió a la cárcel. El único profeta del Señor en ese momento es aprehendido, es enviado a la cárcel y tratado indignamente. Esto era una verdadera injusticia. Micaías sería llevado a la cárcel por declarar la verdad. Lo triste es que Josafat no hizo nada por evitarlo. Ambos reyes van a la guerra
La estrategia es que Josafat vistiera sus ropas reales, mientras que su suegro Acab se vestiría de soldado y entraría a la guerra. La estrategia del ejército enemigo es: no ataquen a nadie, solamente vayamos contra el rey. Y una vez que Josafat se ve emboscado, que se ve sin salida en la guerra, en su desesperación pide auxilio y Dios de nuevo le libra, dándose cuenta el ejército enemigo que no era Acab a quien querían matar. Acab, por ventura, es atravesado por una flecha de un soldado que tiró y casualmente, o diríamos providencialmente, atravesó a Acab, quien ese día, al final de la guerra, también murió. Josafat no tuvo la capacidad de distinguir que Acab era perverso, una persona egoísta que estaba poniendo en riesgo su vida. Sinceramente, Acab no era una buena amistad. El amigo que necesitaba escuchar en ese momento Josafat era el profeta Micaías. Las decisiones de Josafat tuvieron consecuencias. Probablemente tú eres padre o madre y algo que nos preocupa como padres y que también preocupó a nuestros padres y a nuestros abuelos hacia nuestros padres. Lo que preocupa generación tras generación son las amistades de nuestros hijos. ¿Cuántas madres y padres, por proteger a sus hijos, no les recitaron el dicho: el que con lobos anda, a aullar se enseña? Ten cuidado, hijita, ten cuidado, hijito. Mi abuela y mi madre siempre me aconsejaron a tener buenas amistades, amigos ordenados, disciplinados, gente educada. Pero en ese momento de mi corta vida, ellas, como yo, no entendíamos que el problema no eran las amistades alrededor. Sí, era algo para tener cuidado, pero lo fundamental, mi más grande enemigo, lo llevaba conmigo. Era yo mismo, pues en varias ocasiones fui de mala influencia para otros. Y probablemente, con humildad, tú puedes decir lo mismo. Nuestra solución y la solución para nuestros hijos y para las generaciones que vienen es escuchar el mensaje de Dios y guardarlo en su corazón. Como David lo decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Micaías declaró algo muy importante en el versículo 16. Él dijo: vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor. Unas palabras que tendrían mayor claridad y cumplimiento en el Nuevo Testamento, cuando el más grande profeta enviado por Dios también vio a las multitudes que se reunían alrededor de él como ovejas que no tenían pastor. A ellos los sanó, los alimentó, los soportó, les enseñó la verdad. Y estando cerca de Jerusalén, conociendo este grande profeta, el corazón humano y su dureza, poco tiempo antes de enfrentar una guerra mortal contra el pecado, declararía
con profunda tristeza las palabras registradas en el Evangelio según Mateo, capítulo 23, versículo 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Micaías, por declarar el mensaje de Dios, fue llevado preso. Pero Jesús, el mejor de entre los profetas, el más grande profeta y rey, por enseñar a las ovejas sin pastor, fue llevado a la muerte, y la muerte de un criminal, siendo crucificado. Pero en la cruz fue culminada su obra de salvación. Y el día final, Él prometió venir por nosotros, su pueblo. En ese día, de entre todas las naciones, cantaremos: bendito el que viene en el nombre del Señor. Dime con quién andas y te diré quién eres. Estimado televidente, andemos entonces con Jesús, pues Él puede transformar lo que somos. Oremos. Padre bondadoso, Josafat, como nosotros, hemos fallado en las elecciones de nuestras amistades. Reconocemos también que como amigos somos imperfectos, que necesitamos de Jesús, quien dijo: no hay amor más grande que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y precisamente eso fue lo que hizo Jesús, entregar la vida por nosotros. Ruego que tu Santo Espíritu nos impulse a ser cada vez más como Cristo nuestro Salvador, que andemos tomados de su mano para impulsar en nuestros amigos su propio bien, para impulsarles a escuchar el mensaje de amor, sobre todo en este mes que la sociedad celebra el amor y la amistad. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Próxima semana continuamos con la serie Descendiente de Rey. También te recuerdo que mañana comenzamos una nueva miniserie de podcast titulado Amor Incondicional. Síguenos por YouTube y compártelo con tus contactos. Esta es una manera de mostrarles en este mes de febrero tu amistad sincera. Con el favor del Señor nos vemos próximo domingo, 10:30 de la mañana. Hasta pronto.